Cordial saludo, estudiantes de Química Orgánica. En esta ocasión vamos a estudiar los grupos funcionales denominados aminas, nitrilos y nitro que pertenecen a la unidad número 2 de la temática Grupos Funcionales 1. Las aminas son compuestos que se caracterizan por presentar un átomo de nitrógeno unido a átomos de carbono. Las aminas pueden ser primarias, secundarias, terciarias o pueden formar sales. Las aminas primarias se caracterizan porque el átomo de nitrógeno está unido a un átomo de carbono, mientras que las aminas secundarias están unidas a dos átomos de carbono. Y en el caso de las aminas terciarias, estas están unidas a tres átomos de carbono. Las sales de las aminas o sales de amonio se caracterizan por presentar la unión a tres átomos de hidrógeno y formar una interacción de tipo electrostática entre el grupo amino, que está cargado positivamente, y un átomo que generalmente es un halógeno que está cargado negativamente. Por su parte, los nitrilos se caracterizan por presentar un grupo ciano, que es el que se representa o está constituido por el átomo de carbono unido por un triple enlace al átomo de nitrógeno. En el caso del grupo nitro, este está unido a dos átomos de oxígeno a través de un enlace que se deslocaliza, es decir, los electrones se deslocalizan entre estos dos átomos de oxígeno, formando una carga positiva sobre el átomo de nitrógeno y una negativa sobre uno de los átomos de oxígeno. Vamos a ver algunas propiedades entonces de las aminas, nitrilos y el grupo nitro. Entonces, las aminas son derivados del amoníaco. Es decir, como vemos, del NH3 se sustituyen o se unen a átomos de carbono, formando aminas primarias, secundarias, terciarias o las arilaminas. Las arilaminas se caracterizan porque un grupo arilo está unido, en este caso sería un benceno, está unido a un grupo funcional amina. Por su parte, el grupo nitro, como se había presentado anteriormente, presenta una estructura resonante entre los grupos o entre los átomos de oxígeno y el átomo de nitrógeno. Vamos a estudiar la nomenclatura de estos grupos funcionales. Iniciaremos con las aminas. Primero, se debe tener en cuenta, dentro de las reglas de nomenclatura para aminas, que se debe nombrar como alquilaminas. El grupo alquilo se nombra como los alcanos y se adiciona la terminación amina. En los derivados del benceno sustituido con un grupo amino se utiliza la palabra anilina, es decir, un benceno que tiene un grupo NH2. Para este caso se indica enumerando el carbono que tiene el grupo amino, y los sustituyentes se nombran en orden alfabético si hay más de uno de ellos. Por otro lado, los grupos carbonilo e hidroxilo tienen prioridad sobre los grupos amino, por ello cuando se consideran sustituyentes se nombran como amino. Vamos a ver algunos ejemplos de ello. Entonces, primero, tenemos una cadena de 2, 4, 5 átomos de carbono. Estamos hablando de la estructura que se encuentra en la parte inferior a la izquierda. Y observamos que en el segundo átomo hay un grupo amino, por lo cual el nombre de este compuesto es 2-pentanamina. En 2 porque se encuentra la amina, pentan porque en este tenemos 5 átomos de carbono y la terminación amina, como dice la regla número 1. Ahora vamos a mirar la regla número 2 que nos habla de algunos compuestos bencenos con algunos sustituyentes diferentes y dentro de ellos el grupo amino. Entonces, vemos que en la posición 1, porque hay que enumerar donde se encuentra el grupo amino, está en el 1 el grupo amino, luego vamos 2, que son las cadenas alquílicas, 3, 4 y 5, que se encuentra un halógeno. Entonces, como en la posición hay que hacer la nomenclatura de acuerdo con el orden alfabético, primero va la B, que la E. Entonces tendríamos en la posición 5 el bromo, en la posición 2 tendremos un grupo etilo porque tiene dos átomos de carbono, CH2, CH3, etilanilina. Anilina porque, como lo indica la regla número 2, cuando tenemos un grupo amino unido a un benceno, entonces se nombra anilina. Otro ejemplo está en la estructura número 3, la cual
se denomina 2-aminoetanol. Amino, como la regla número 3 lo indica, dado que tiene prioridad el grupo hidroxilo, en este caso no se denomina amina, sino amino. Entonces, en la posición 2, 1, 2, porque se inicia por el grupo hidroxilo, en la posición 2 hay un grupo amino, etanol. Eta, porque son dos átomos de carbono del etil, y ol, porque hay un grupo funcional que se denomina alcohol. Ahora, en esta estructura donde tenemos grupos funcionales, también tenemos la misma regla, la 3. Dado que tiene prioridad los grupos carbonilo, entonces iniciamos la numeración por allí y luego decimos que en la posición 4 está el amino, benceno, carbaldehído o paraminobenzaldehído, también se puede denominar. En los nitrilos encontramos la regla número 1 que se debe tener en cuenta es que el carbono que presenta el triple enlace se enumera como 1. La regla 2 es que se enumera desde el carbono del nitrilo y la 3 que se nombra la cadena base, la cadena carbonada y se agrega el sufijo nitrilo. En el primero tenemos dos átomos de carbono, por eso etano, ¿sí? Como si fuera un alcano, etano nitrilo. La segunda es un CH6H5, significa que tenemos un compuesto benceno y está unido a ese benceno el carbono con el triple enlace y el átomo de nitrógeno, es decir, es un benceno nitrilo. En el segundo vemos que en la posición 2, 1, 2, 3 hay 3 carbonos, pero en la posición 2 hay un grupo nitrilo, un carbono unido a través de un triple enlace al átomo de nitrógeno. Entonces, por eso se dice que en el 2-metil, en la posición 2, hay un metil, pero también está el grupo nitrilo, metilpropanonitrilo, ¿sí? Entonces tenemos un grupo nitrilo y también, si contamos con el átomo de carbono del nitrilo, serían 3, por eso es propano. Entonces en la posición 2 se encuentra el grupo metilo, propano, que es de los 3 átomos de carbono de la cadena principal, nitrilo, que es la terminación para dar la nomenclatura de los nitrilos. Para los compuestos nitro, la nomenclatura es muy sencilla. Solo hay que tener en cuenta la cadena base, se nombra como se hace con los alcanos y se agrega al final el prefijo nitro. Por ejemplo, yo tengo una cadena carbonada de 2 átomos de carbono, entonces sería nitroetano. Etano porque son 2 átomos de carbono. En el segundo ejemplo, tenemos que en la posición 2 está el grupo nitro, por eso es 2 nitropropano y propano porque hay 3 átomos de carbono. Cuando tenemos compuestos bencénicos, como el tercer ejemplo, vemos que en la posición 1, porque es el único grupo funcional que presenta, entonces se nombra primero como 1, nitro, significa que en la posición 1 hay un grupo funcional nitro, benceno, ¿sí? Porque es un compuesto bencénico. Pero en el segundo ejemplo ya hay 2 grupos nitro y está en la posición 1, 2, 3. Por eso es 1,3 di, porque hay 2 grupos funcionales nitro, dinitro-benceno. Por su parte, cuando tengo otro grupo funcional diferente al grupo nitro, como el grupo metilo, entonces tendríamos en la posición 1 metilo, porque tiene prioridad en este caso los grupos alquílicos. Entonces en la posición 1 hay un metilo y en la 3 hay un nitro. Entonces 1 metil, 3 nitro y la terminación benceno porque es un compuesto bencénico. Vamos a hablar acerca de la reactividad de las aminas. Las aminas tienen una propiedad que influye en el punto de ebullición y es que estas forman puentes de hidrógeno a través de el átomo de nitrógeno y átomos de hidrógeno. Entonces, como observamos, el propano tiene un punto de ebullición de menos 42 grados centígrados, la etilenamina de 17 grados y el etanol de 78 grados centígrados. Vemos que aquellos compuestos que forman puentes de hidrógeno de una mayor manera, entonces tienen mayores puntos de ebullición y eso se debe a que forman puentes de hidrógeno y al formar puentes de hidrógeno es más difícil que pasen al estado vapor. Recordemos que el punto de ebullición significa cómo un líquido pasa a su estado vapor. Es el punto de la temperatura en la cual ese líquido pasa al estado vapor. Entonces, como el etanol forma mayores puentes de hidrógeno que la etilamina y el propano, por eso tiene un punto de ebullición mayor.
Ahora, si hacemos el mismo análisis entre aminas, por ejemplo, una amina primaria, una amina secundaria y una amina terciaria, ¿cuál esperaríamos que tuviera un mayor punto de ebullición? Pues aquella amina que presente mayor número de puentes de hidrógeno o que pueda formar mayores puentes de hidrógeno. Y en este caso es la amina primaria. ¿Por qué? Porque en este caso el átomo de nitrógeno está unido solo a dos átomos de hidrógeno que le permite una mayor formación de puentes de hidrógeno, mientras que en la amina terciaria esta está unida a carbonos, lo cual disminuye la probabilidad de formar puentes de hidrógeno. También encontramos que las aminas tienen una propiedad y es que son básicas. Mientras más básica es la amina, su ácido conjugado es más débil. Y mientras más básica es la amina, el valor del pKa del ácido conjugado es mayor. Entonces, el amoníaco, como podemos observar, presenta un pKa del ácido conjugado de 9,3. Pero si lo comparamos con la terbutilamina, isopropilamina, etilenamina y metilamina, encontramos que ese pKa del ácido conjugado es mayor, lo cual implica que son más básicas. Esto es un aspecto importante a tener en cuenta en el momento de las reacciones, donde si necesitamos determinar cuál es la amina más básica, podemos consultar el pKa del ácido conjugado de cada una de la amina o de la respectiva amina. Vamos ahora a estudiar las reacciones de las aminas. Entonces, en primera parte, vamos a ver las reacciones que permiten la obtención de las aminas. Dentro de estas tenemos la apertura nucleofílica de epóxidos con amoníaco, la alquilación del amoníaco, la síntesis de Gabriel que permite la alquilación de la ptalimida, la reducción de acida, la reducción de nitrilos y la reducción de amidas. Pero las aminas también reaccionan con otros reactivos para formar otros compuestos. Entonces, dentro de esas reacciones tenemos reacción de aminas con aldehídos y cetonas, reacciones de aminas con cloruros de acilo, alquilación, la eliminación de Hofmann, preparación de fenoles y la preparación de nitrilos de arilo. Vamos a ver cada una de ellas. Para obtener las aminas, entonces, primero, una de las reacciones que estudiaremos es la apertura nucleofílica de epóxidos con amoníaco, en la cual el epóxido reacciona como un amoníaco permitiendo la formación de aminas primarias. En el caso de la alquilación del amoníaco reacciona un halogenuro de alquilo con amoníaco permitiendo la formación de amina primaria. La reducción de acida se caracteriza por presentarse la acida en presencia de hidruro de litio y aluminio, en éter dietílico y agua para la formación de una amina primaria. Los nitrilos, a través de una reducción con hidruro de litio y aluminio o con un catalizador e hidrógeno, permiten la formación también de aminas primarias. Por su parte, las reacciones de la síntesis de Gabriel también permite la alquilación de la talimida y formación de aminas. Como vemos, primero reacciona el cloruro de bencilo con la N-potasio-ftalimida para la formación de la N-bencilftalimida. Este compuesto nuevo, en presencia de la hidracina, permite la formación de aminas como la bencilamina. Y finalmente la reducción de amidas, es decir, a partir de este compuesto carbonílico que se llama amida, se reduce en presencia de hidruro de litio y aluminio, por ejemplo, formando aminas secundarias o terciarias. Dentro de las reacciones de las aminas con otros reactivos tenemos como primera instancia la adición nucleofílica de aminas, aldehídos y cetonas. La reacción entre una amina primaria y un aldehído o una cetona permite la formación de iminas. En las reacciones de aminas con cloruro de acilo, estas permiten la formación de compuestos carbonílicos denominados amidas. La alquilación de aminas, como en este caso de aminas primarias, permiten la formación de aminas secundarias, aminas terciarias o la sal cuaternaria de amonio. La eliminación de Hofmann se caracteriza por la reacción de hidróxido de alquiltrimetilamonio en presencia de calor para la formación de alqueno y trimetilamina. La preparación de fenoles a partir de aminas se da
dado que las arilaminas primarias, es decir, el benceno con el grupo funcional NH2 en presencia de nitrito de sodio, ácido sulfúrico, agua y calor, permite la formación del fenol, es decir, el benceno con el grupo funcional OH. Por su parte, la preparación de nitrilos diarilo se da a partir de estas arilamina primaria, es decir, ese grupo benceno que está unido al grupo funcional NH2 en presencia de nitrito de sodio, agua y el compuesto de cianuro de cobre forma el arilnitrilo. Los nitrilos, por su parte, también presentan reacciones para su obtención y los nitrilos con otros reactivos. Para obtener los nitrilos se puede desarrollar a través de la sustitución nucleofílica con haluros de alquilo, a través de la conversión de aldehídos y cetonas en cianohidrinas o la deshidratación de amidas. Por su parte, los nitrilos también reaccionan y pueden sufrir reacciones de hidrólisis ácida o básica, reacciones de reducción, también pueden generar reacciones con hidroxilamina, adición de reactivos de Grignard y la formación de aldehídos. El cuadro de la parte izquierda resume algunas de las reacciones que experimentan los nitrilos. Para su obtención entonces habíamos mencionado la sustitución nucleofílica con haluros de alquilo. Y en esta parte vemos cómo el ion cianuro reacciona con el halogenuro de alquilo formando el nitrilo respectivo. Por su parte, en la conversión de aldehídos y cetonas en cianohidrinas, vemos cómo el aldehído y la cetona reacciona con el cianuro de hidrógeno formando la cianohidrina, que se caracteriza por presentar un grupo ciano y un grupo alcohol que está unido en la cadena carbonada principal del aldehído o de la cetona. La deshidratación de amidas a través de el reactivo de un óxido de fósforo y a temperaturas altas de 200 grados centígrados permite la formación de los nitrilos. Y también por reducción de nitrilos o una de las reacciones representativas de los nitrilos es la reducción de nitrilos a aminas, que es una de las que se había mencionado en el caso de la obtención de aminas primarias. Por su parte, las reacciones que sufren los compuestos nitro, dentro de esta tenemos la nitración, que nos permite reemplazar uno de los átomos de hidrógeno del anillo bencénico por un grupo nitro. Para este caso entonces el benceno reacciona con ácido sulfúrico y ácido nítrico formando el nitrobenceno. Por su parte, en la reacción de Neff, los alquilnitrocompuestos permiten la formación de aldehídos en presencia de reactivos como el tricloruro de titanio en medio ácido y metóxido de sodio. Además, la reducción de nitro a aminas se da en presencia de ácido sulfúrico y estaño, es decir, el compuesto nitro en presencia de estas condiciones permite la obtención de aminas primarias. También se puede hacer una reacción de reducción con hidrógeno y níquel formando a partir de nitrocompuestos un compuesto bencénico con un grupo nitro, como se observa en la imagen de la parte inferior a mano derecha. Agradezco su atención y espero que este video sea de su ayuda para comprender las temáticas de los grupos funcionales que relacionan grupos amina, grupos nitro y grupos nitrilo. Muchas gracias.